¿Cuáles son las consideraciones principales que se deberían tomar en cuenta para la reglamentación de la ley? Bueno, la reglamentación, como manda la Constitución, tiene que ceñirse al marco de la ley. En ese sentido, hay que advertir que los reclamos de los trabajadores de ir un poco más allá de lo que dice la ley en el reglamento no son posibles. Ujú. Por otro lado, y creo que esto es importante señalarlo, la ley misma, a pesar de cómo se la conoce, ley agraria o ley de promoción agraria, es una ley compleja, pero que desde su origen, no hablamos de la 27360, que es del año 2000, sino desde el origen mismo, que es el año 96, con el decreto legislativo 885, fue creada para promover la agroexportación y la agroindustria. Entonces, cuando se dice la nueva ley agraria, en realidad estamos abriendo a la ley a más de lo que en realidad es su objeto. Y aquí, como usted bien dijo, Enrique, pues la ley no ha dejado satisfechos a ninguna de las partes, especialmente a los trabajadores, que como todos sabemos reclamaron un salario de 70 soles diarios y no es lo que se ha conseguido. Se ha conseguido un aumento a través de este beta, este bono extraordinario, esta bonificación extraordinaria, pero los reclamos continúan. ¿Son justos esos reclamos? ¿Mejoró la situación al final de los trabajadores de la ley anterior a esta? Bueno, sin duda hay mejoras, porque no es exactamente lo que quieren los trabajadores, pero se ha aumentado a través de este beta, porque en realidad los otros beneficios estaban palabras más, palabras menos, pero casi se han copiado de la ley 27360. Y se ha explicitado una serie de derechos que la ley anterior no traía, pero que en estricto deberían haberse aplicado durante todos estos años. Entonces, creo que sí, para los trabajadores hay una mejora, pero no es la que ellos querían. Ahora, los empresarios dicen que hay una serie de desventajas en la nueva ley, pero si vemos el régimen tributario, lo que vemos es que no se ha cortado un beneficio centralmente en la rebaja del 50% de la tasa del impuesto a la renta de golpe, a pesar de que tiene 24 años de vigencia este régimen promocional, y lo que se ha establecido es una gradualidad. E incluso para las empresas medianas y pequeñas, este beneficio se ha extendido hasta el año 2030. Así es. Ahora, efectivamente, el componente tributario es central ahí y hay una suerte de debate de fondo, porque claro, los empresarios señalan que se les está pidiendo que asuman digamos, las responsabilidades del Estado, ¿no? Para crear mejores entornos, porque esto tiene que ver también con el entorno social en el que viven los trabajadores. De poco te va a servir un sueldo, qué sé yo, que sea de 1.300 o de 1.500 si tu situación de vivienda, de servicios básicos, de capacidad pues para poder criar a tus hijos es paupérrima o es deficiente, como uno puede ver en muchas de estas localidades. Y tienen efectivamente los empresarios esta ventaja tributaria y la respuesta que suelen dar, más allá de no defender a rajatabla ese beneficio tributario, pero más allá de ello lo que señalan es que ellos reinvierten muchísimo en las capacidades de sus propias instalaciones, porque estamos hablando de inversiones gigantescas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿El Estado no está cumpliendo con su responsabilidad de crear un mejor entorno? Efectivamente, se debió retirar el beneficio tributario de repente para beneficiar directamente a las comunidades. ¿Qué es lo que no está funcionando ahí? Porque yo insisto, esto no se queda sencillamente en la discusión del salario, ¿verdad? Cierto. Y en lo que usted dice, Enrique, hay varios aspectos. Por tiempo voy a ir muy rápido, pero es cierto. No se puede exigir a ninguna empresa, y esto ya lo hemos escuchado en el caso de la minería, no se puede exigir a las empresas que cumplan el rol que debe realizar el Estado en educación, en salud, en vialidad, etcétera. Pero bueno, tampoco nos vamos a quedar con esa realidad de decir, bueno, que el Estado arregle eso. Más aún cuando sabemos, y lo han reconocido en plena crisis los mismos empleadores, la GAP, que en buena medida esa riqueza que se ha generado descansa sobre los hombros de sus trabajadores y trabajadoras. Entonces aquí hay una responsabilidad. Por otra parte, no es solamente una cuestión de rebaja de impuestos, sino también, como ha sido reconocido por el presidente de AGAP,
que estas empresas tienen una rentabilidad, perdón, una utilidad neta promedio de más del 9%. Y eso es una rentabilidad bastante alta si miramos el conjunto de las empresas. Eso hace que estos reclamos que ellos llaman sobrecostos laborales, en realidad en una situación de desventaja, de carencia de los trabajadores tenga que ser asumida. Por lo demás, la nueva ley trae un mecanismo para que facultativamente los trabajadores digan que el porcentaje de las CTS y de las vacaciones les sean pagados no cada día, sino en la oportunidad que toca. Pero miremos, la realidad, como usted bien ha dicho, la realidad de pobreza, difícilmente puede ser cubierta con una remuneración mínima vital en las condiciones en las que vive esta gente. Responsabilidad del Estado, sin duda, pero también responsabilidad de la empresa. Ahora, no corremos el riesgo de desincentivar a un sector que, insisto, ha sido muy importante porque, claro, era de repente la fantasía o el sueño del empleo pleno el que se veía en este rubro, pero al mismo tiempo también ha formalizado a buena parte de la agricultura de la costa. ¿Usted cree que entonces la agroexportación, entre comillas, por ponerlo de manera coloquial, aguanta todavía estos procedimientos, estas mejoras en todo caso? Yo pienso que sí, y vuelvo a algo que le dije hace un rato. Uno de los principales mecanismos y beneficios se ha mantenido precisamente para las empresas que menos utilidades netas tienen. Para ellas el beneficio de la rebaja del impuesto a la renta se mantiene hasta el 2030. Entonces lo que puede ocurrir es que las empresas amenacen con irse, pero repito, si han tenido utilidades arriba del 9% anual, utilidades netas, no ingresos brutos, utilidades netas, creo que pueden aguantar. Por lo demás, efectivamente la agricultura ha crecido, pero ha crecido precisamente porque habían estos dos incentivos. Los incentivos tributarios, que repito, se mantienen y para las grandes, año a año va a ir bajándose hasta el año 2029 o 30. Entonces, aquí hay una responsabilidad. Por lo demás, y esta es la última parte de la pregunta que usted me hizo, se ha formalizado, sí, pero miremos los reclamos de los trabajadores, miremos la incapacidad de SUNAFIL para haber fiscalizado estos problemas que hemos conocido todos los peruanos en diciembre. Y por otra parte, tengamos en cuenta que los trabajadores de estas empresas son trabajadores de un porcentaje bastante reducido de la agricultura familiar. La agricultura familiar, datos oficiales, representa el 97% de los agricultores del país. Estas empresas, palabras del ministro de Desarrollo Agrario, son alrededor de 2.000, eso no es ni siquiera el 0.001% del total de las unidades agropecuarias. Entonces es un sector bastante reducido que ha tenido muchas ventajas durante más de 24 años. Bien, y claro, tenía pues el tema de los famosos servicios, ¿no? Me explicaban que había rubros como el del arándano, que también de alguna manera explotó la demanda de mano de obra, ¿no? Entonces, si antes demandabas de repente 10.000, el tema del arándano pues demanda efectivamente muchísimo, porque tiene un componente casi pues de delicadeza, necesitas una cantidad de trabajadores que cogen el fruto y demás, y ahí probablemente entraron miles de estos trabajadores en esta condición. Ahora las servicios están del todo prohibidas, ya lo estaban antes, pero se supone que están del todo prohibidas. ¿Eso cómo va a cambiar la fisonomía o la demografía, en todo caso, de estos trabajadores? Bueno, habrá que ver cuál es el comportamiento de las empresas, porque efectivamente las empresas de servicios o las services están prohibidas, pero sin embargo hay una pequeña ventana que ha quedado abierta y que efectivamente allí puede ser aprovechada por algunas empresas todavía. Mire usted el artículo 3, inciso L, efectivamente dice que están prohibidos de recurrirse a mecanismos de intermediación laboral, pero seguimos leyendo y dice que quedan exceptuados los supuestos de ocasionalidad y suplencia previstos en la ley 27.626 y la contratación de actividades especializadas y obras previstas en la ley 29.245. Entonces, esto que está absolutamente prohibido no es tan así.
hay repito, hay una ventana que puede ser aprovechada todavía por algunas empresas, mal usada, ¿no? Porque justamente cuando empezó el conflicto, lo que escuchamos de los empresarios fue decir, hay un pequeño sector que usa servicios, pero, repito, las protestas nos mostraron a miles de trabajadores en el norte y en el sur protestando contra este régimen que ellos llamaban un régimen de servidumbre.